Ya. A ver si ya quiere compartir. Bueno, ahora sí ya ven en la imagen, nos falta ver o terminar de ver las conchas nasales. Ven que habíamos visto la concha nasal inferior. Ahora nos vamos a ir a la superior, ¿sí? A la nasal superior y media. Bueno, entonces si se consideran las tres conchas o cornetes nasales, que también lo pueden encontrar, ¿sí? Son partes óseas, como lo pueden observar aquí en la imagen, ¿sí? Están en la parte posterior de lo que viene siendo la nariz y sus funciones básicas y esenciales tienen que ver con la respiración. Una de ellas, pues la humidificación, ¿sí? Del aire que respiramos, ¿sí? Que se va a dirigir, acuérdense, lo que respiramos se dirige o llega hasta el pulmón. Bueno, su componente principal o los va a recubrir, ¿sí? Estas conchas nasales, ¿sí? La mucosa, ¿sí? Que eso va a ayudar a humidificar el aire. ¿Sí? Bueno, ¿qué función tienen? ¿Sí? Aparte de humidificar el aire, también lo van a filtrar y lo van a calentar, ¿sí? Por ejemplo, si el aire está muy frío, porque después decimos, ay, siento el aire. Pues estos cornetes, su función es calentar el aire para que atraviese todas las vías respiratorias y llegue a una temperatura no fría, sino término, digamos, de medio hacia el pulmón. ¿Sí? Bueno, ¿qué más vamos a tener de estos cornetes nasales? Pues si se fijan, pues uno está colocado sobre otro, superior, medio e inferior. ¿Sí? Entonces, ahora sí que según su localización, así se va a llamar. Bueno, y vamos a tener, sí, que se localiza o se encuentra en lo que viene siendo en la parte anterior, pues vamos a llamarle aquí el seno frontal, ¿sí? En la parte posterior va a ser el seno esfenoidal, ¿sí? Y aquí en la parte nasal, que serían nuestras coanas, ¿sí? Entonces sería, ¿sí? Entonces, las partes que vamos a tener de las conchas nasales, ¿saben? No hay más. De esta parte, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener al hueso Böhmer, acuérdense, es un hueso par, ¿sí? Impar, perdón, único, ¿sale? Impar, o sea, que solamente hay uno, ¿sí? Entonces tenemos que estar tanto está en la parte posterior aquí que ven de la nariz, que viene siendo el cartílago nasal. Después vamos a tener, sí, que está en contacto con la parte inferior, sí, de lo que viene siendo el etmoides. Acuérdense que está en contacto con la lámina, sí, del hueso etmoides. Va a estar el hueso Böhmer, sí, que también vamos a tener, pues va a ser, es delgado, si se fijan, o aquí se puede ver, y aquí igual, sí, es muy delgadito, sí, se considera que es una lámina. Le dicen que es de forma, digamos, cuadrilátera, entonces va a tener 4 bordes, superior, ¿sí? Inferior, anterior y posterior, ¿sí? Lo que viene siendo en lo que es el Böhmer. Bueno, ¿con quién se va a articular? Ya les comenté, la parte aquí superior con el hueso etmoides y lo que viene siendo también va a estar con el esfenoides. Aquí igual está en forma de lámina, ahí lo pueden observar, ¿sí? Y vamos a tener aquí regiones, lo vamos a dividir en anterior y posterior, ¿sí? Y superior e inferior, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí anterosuperior, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Va a ser la lámina perpendicular del etmoides, que ya les había mencionado, ¿sí? En la anteroinferior, ¿sí? Va a estar en contacto con los dos maxilares, acuérdense, uno derecho y otro izquierdo. Y la parte posterior va a ser posterior-superior, ¿sí? Aquí con el hueso del esfenoides, podemos ver, ¿sí? Y el postero inferior
va a estar en contacto, ¿sí? Con los, aquí con los huesos palatinos. Estos son que nos falta ver. Igual aquí, solamente está de color verde, ¿sí? Entonces vamos a tener que se articula, digamos, con 6 huesos. Bueno, ¿qué más vamos a tener de nuestro hueso Böhmer? ¿Sí? Bueno, va a tener, ¿sí? Aquí como caras, ¿sí? Que son planas, ¿sí? Ya se fijan, son láminas. Aquí está el hueso etmoides, ¿sí? Igual el esfenoides, pero póstero, ¿sí? O sea, no lo podemos ver porque esta es cara anterior, acuérdense. Y estas caras, como les digo, son planas. Va a haber una, digamos, una lámina derecha y una lámina izquierda, que van a ser las alas del hueso Böhmer, ¿sí? Entre los dos, pues se va a presentar un surco que se va a llamar el surco böhmeriano, ¿sí? Ahí va a alojar al nervio nasopalatino, ¿sale? Bueno, aquí vemos sus bordes, ¿sí? Superior, inferior, anterior y posterior. Y aquí están las alas que les mencionaba, la derecha y la izquierda. Bueno, entonces vamos a estar viendo que en el borde aquí superior, ¿sí? Se articula, acuérdense, con el hueso esmoides. ¿Qué parte de lo que viene siendo el esfenoides, ¿sí? Se articula con la cresta esfenoidal, ¿sí? Y en esa unión, ¿sí? Va a quedar un espacio, ¿sí? Que no se va a unir, ¿sí? Este espacio que ven aquí se va a llamar el conducto bómero-rostral, ¿sí? Por donde pasa, ¿sí? La arteria que va a irrigar al tabique nasal, ¿sí? Y también en la parte posterior al hueso del esfenoides, ¿saben? Aquí en el borde inferior, ¿sí? Tanto aquí, ¿sí? Que se articula con las láminas horizontales de los palatinos. Aquí dice palatino, ¿sí? Y con el maxilar superior, ¿saben? Entonces vamos a tener, ¿sí? Que se le va a hacer en la parte media, ¿sale? Entonces ese sería en el borde inferior, ¿sale? Después vamos a tener el borde anterior, ¿sí? Igual aquí. Se va a articular, ¿sí? En la parte superior, ¿sí? Con la lámina perpendicular, ya vimos, del hueso etmoides. E inferiormente, aquí, se va a articular con el cartílago del tabique. ¿Sale? Ven que, acuérdense que está posterior a lo que es la parte nasal, el cartílago nasal. Y la parte posterior, ¿sí? En esta zona, igual aquí, va a ser, ¿sí? Delgado, ¿sí? Y ahí les dice un pequeño cortante, ¿sí? Y no va a presentar alguna articulación. Ahí les dice un borde libre, ¿sale? Que separa, ¿sí? A lo que vienen siendo las partes o los orificios nasales que nosotros conocemos como coanas, ¿sale? Ese va a ser mi hueso Böhmer. Después vamos a tener a nuestros palatinos, ¿sí? Bueno, huesos palatinos, pues es un hueso par, o sea, va a haber derecho e izquierdo y están unidos, ¿ya se fijaron? Aquí está de color rojo, igual aquí, y aquí, si se fijan, constituyen la parte posterior de lo que viene siendo, ¿sí? El paladar, ¿sí? Como lo vimos en las demás imágenes. Aquí está su maxilar superior y aquí está la parte posterior, ¿sí? Esa no la podemos palpar con nuestra lengua, ¿vale? O sea, nos va a costar trabajo porque es muy, muy posterior, ¿sí? Con el dedo sí, pero ya les dije, no se lo vayan a palpar. No tenemos las manos limpias, pero lo pueden palpar un poco, ¿sí? Y lo que podrían hacer, pues hacer el reflejo vagal, o sea, provocarse que quieran vomitar, ¿vale? Entonces no se lo vayan a hacer, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a tener, ¿sí? De este hueso palatino, ¿sí? Pues vamos a tener, ¿sí? Que tiene una lámina horizontal y una lámina perpendicular, ¿sí? Entonces tiene 2 láminas para su estudio, ¿saben? ¿Qué más vamos a tener, sí, de nuestro hueso palatino? ¿Sí? Antes que nos vayamos para acá, ¿sí? Se va a articular, ¿sí? Este hueso palatino con el opuesto, ¿sí? Aquí lo vemos, el derecho con el izquierdo, ¿sí? Se va a articular en la parte posterior aquí, sería con el hueso esfenoides. Aquí vemos las alas del hueso esfenoides, ¿sí?
Y por la zona superior, sí, ahorita, ¿dónde quedó mi imagen? Espérenme, ahorita nos regresamos aquí. Ahorita nos regresamos porque no me aparece, no sé dónde se me fue. Bueno, se va a articular aquí. Esta es la que quiero que vean. Miren, aquí está, ¿sí? Con el palatino puesto. ¿Vale? Entonces aquí lo podemos ver. Y por arriba va a ser con el hueso pómez, ¿sí? En la parte aquí superior. ¿Vale? Y también con las conchas nasales, con las que acabamos de ver. ¿Sí? Es palatino. Aquí está. ¿Sale? Y contribuye también a la formación de lo que viene siendo nuestras fosas nasales. ¿Sale? Es la imagen que quería que vieran. Bueno, vamos a regresar aquí. Ahorita regresamos aquí. Ajá, miren, aquí están las dos láminas. La lámina horizontal y la lámina perpendicular. Bueno, entonces vamos a tener, ¿sí? Que va a presentar caras, ¿sí? Una va a ser, digamos, en la lámina horizontal va a estar la cara superior y la cara inferior. ¿Qué diferencia hay? Miren, en la cara superior o la que está por arriba, esta es lisa y plana, ¿sí? Y va a formar lo que viene siendo, ¿sí? Ahí dice, o se considera el piso de las fosas nasales, ¿sí? Y por lo que viene siendo por debajo, ¿sí? Va a presentar, ¿sí? Dos superficies, ¿sí? Que esas son pues, la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Bueno, ¿qué también vamos a tener en nuestro hueso palatino? ¿Sí? Vamos a tener aquí, ¿sí? Ahorita nos regresamos acá, en la parte anterior, ¿sí? La apófisis, ¿sí? Que nos va a sobresalir, ¿sí? La apófisis maxilar, ¿vale? Tenemos, ahora sí que está en contacto o se dirige en esa zona, ¿sí? También vamos a tener aquí, ¿sí? Un conducto, ¿sí? Que se va a llamar palatino posterior, ¿sí? Que va en ese conducto que va a pasar, ¿sí? Va a pasar el nervio palatino anterior, ¿sí? En ese conducto aquí del palatino, ¿sí? También vamos a tener en la parte posterior, ¿sí? Lo que conocemos como la apófisis, ¿sí? Pterigoides, ¿sí? Que aquí vemos aquí, ¿sí? Que ahorita la vamos a poner acá, ¿sí? Sí, aquí vamos a tener en esta zona, ¿sí? Vamos a esta apófisis, ¿sí? Pterigoides, ¿sí? Va a estar en contacto con el esfenoides, entonces le vamos a decir apófisis pterigoides del esfenoides, ¿sí? Que o también la van a encontrar como apófisis, aquí, piramidal, ¿sale? Aquí en esta zona. La vamos a, ¿cómo se llama? A encontrar, ¿sale? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar, sí? En nuestra aquí, ahí está, en nuestra posición, sí, del esfenoides, sí, pues aquí la cara inferior, sí, en la lámina horizontal, sí, el agujero palatino, sí, que va a estar ahora sí, ahí en ese agujero foramen palatino posterior, van a pasar nervios, que ahorita más adelante los vamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿qué también vamos a tener de la porción horizontal? ¿Sí? Pues va a tener bordes, ¿sí? Uno va a ser anterior, posterior, interno y externo, ¿sí? El anterior, aquí tiene que ver, ¿sí? Con la lámina horizontal, ¿sí? Va a ser, o se va a articular con la apófisis palatina, ¿sí? Del maxilar, ¿sí? Aquí dice fase palatina, ¿sí? En esa zona. En la parte posterior, ¿sí? Va a ser libre, o sea, no, nadie va a estar en contacto con él, pero va a ser pequeño. Y corresponde a la espina nasal posterior, aquí lo vemos, ¿vale? En la parte interna, pues se va a articular, ya dijimos, con su homólogo, ¿sí? Que aquí veíamos, pues que están aquí digamos, aquí, vamos a ver para atrás, aquí lo ven, aquí, esto es donde se articula. Su homólogo es lo mismo, ¿sale? Bueno, ¿qué más vamos a tener? ¿Sí? Vamos a tener aquí, ¿sí? Un borde externo,
¿sí? Que es la porción aquí vertical, ¿sí? Del palatino, ¿sí? Esa va a ser. Entonces, miren, también va a presentar aquí en la parte superior la cresta nasal. Si se fijan, aquí hay como un reborde, ¿sí? Que pueden observar, ¿sí? Ahí vamos a ver la cresta, ¿sí? Y aquí sería lo que viene siendo, ¿sí? La porción horizontal, ¿sale? Entonces, acuérdense, tiene la parte superior, las fosas nasales, ¿sí? Y en la parte inferior, aquí sería la bóveda en esta zona palatina. Bueno, ¿qué más vamos a tener, ¿sí? En nuestra porción de nuestro palatino, ¿sí? También vamos a tener, ¿sí? La lámina perpendicular, ¿sí? También la vamos a observar, si la pueden encontrar como lámina vertical. Va a tener también una cara externa e interna, ¿sí? Bueno, la cara externa, sí, va a ser aquí como el fondo, ¿sí? Si quieren nos regresamos bueno, aquí va a estar, ¿sale? La fosa pterigo maxilar, ¿sí? O sea, porque está con la apófisis pterigoides y el maxilar, ¿sale? Aquí porque ya se cortó, ¿sale? Y también, ¿sí? Va a presentar como tal tuberosidades, ¿sí? Que van a ser con el maxilar, ¿sí? Y vamos a tener, como ya les había dicho, el conducto palatino posterior, ¿sí? Y las rugosidades para la apófisis pterigoides, ¿sale? ¿Qué más vamos a tener en la cara interna? Vamos a tener crestas, ¿sí? Que una va a ser la cresta turbinal, ¿sí? Aquí superior, ¿sí? Y una va a ser inferior. ¿Por qué? Porque se están articulando, ¿sí? Ahora sí, en la parte aquí superior e inferior, una por arriba y otra por abajo, ¿sí? Entonces no hay nada. Entonces sería como este piquito que aquí ven, esta sería la cresta, ¿sale? Como les decía, algo que sobresale, ¿sí? Esta sería la inferior, ¿sí? Y esta sería la superior, ¿sale? Bueno, ¿qué más vamos a tener, ¿sí? en nuestro palatino? Va a haber aquí, ¿sí? Un proceso orbital, ya se fijaron, y les llaman apófisis orbitaria, ¿sale? Igual, aquí se ve, igual aquí, apófisis orbitaria, ¿sale? Junto con la cavidad orbitaria, ¿sale? Bueno, esta va a presentar, ¿sí? Partes lisas o va a ser lisa, ¿sí? Ahí nos menciona, ¿sí? Y no se articula porque forma parte, ¿sí? Y constituye la parte posterior del suelo de la órbita, pero en la parte interna, acuérdense que habíamos visto la bóveda, ¿sí? Y también constituye el proceso, la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Con esta, ¿sí? Y va a presentar 3 facetas rugosas, ¿sí? Que se conoce como trígono palatino. ¿Qué quiere decir? Va a estar formado, acuérdense, por el maxilar aquí superior, ¿sí? El hueso etmoides, la parte superior, y el esfenoides en la parte posterior. Si se fijan, si los juntamos, vamos a trazar, digamos, un triángulo. Ahí, ¿sí? Bueno, aquí lo podemos trazar, pero aquí nos faltaría el hueso etmoides. Sería así, ¿sí? Maxilar superior, ¿sí? Hueso etmoides aquí. Ay, ya se me movió. Bueno, sigan el cursor nada más, ¿sale? Entonces aquí dejen de regreso. Aquí, digamos, maxilar superior, aquí sería el hueso etmoides y en la parte posterior el etmoides. Y ya los juntamos y ahí está el trígono palatino. Entonces yo les pregunto, ¿quién forma el trígono palatino? Pues ya va a estar el maxilar superior, el etmoides y el esfenoides. ¿Vale? Bueno, de aquí vamos a seguir aquí, ¿sí? Bueno, aquí vamos a continuar con los bordes, ¿sí? Se fijan, aquí están de color verde, superior, inferior, posterior y anterior, ¿sí? Entonces en el borde superior ya vimos la apófisis orbitaria, ¿sí? La escotadura aquí
¿cómo se llama? Esfenopalatina, junto con la apófisis esfenoidal. Se fijan, es un surco, ¿sí? Una como U, ¿sí? Ese va a ser el borde superior. El inferior, sí, vamos a tener aquí, en esta zona, lo que viene siendo la apófisis piramidal, ¿sí? Aquí nos estamos marcando, ¿sí? Vamos a tener 3 facetas, una va a ser media, una va a ser externa y otra interna. La media, ¿sí? En esta zona, va a ser aquí lisa, ¿sí? La interna aquí va a ser rugosa y la externa también rugosa. Acuérdense por las inserciones musculares. Y vamos a tener, ¿sí? De los conductos aquí palatinos va a haber accesorios que dirigen, ¿sí? O dan la forma al conducto. En la parte anterior o borde anterior, ¿sí? Va a estar, ¿sí? Articulándose, acuérdense, con la cara interna aquí, recuerden, del maxilar. Y la cara posterior, ¿sí? Se articula, ¿sí? Con la cara interna de lo que viene siendo la apófisis pterigoides, ¿sí? Ese va a ser su borde aquí posterior, ¿sí? Si se fijan, aquí lo giramos, aquí está la cresta del cornete, ¿sí? Aquí está la cresta etmoidal. Acuérdense que se articula con el hueso etmoide. Igual aquí nada más están de vista anterior y aquí lo giramos, ¿sí? Bueno, esos serían los bordes que presenta, ¿sí? el hueso palatino, ¿sí? Bueno, y aquí nos faltaría, ¿sí? Ver, ¿sí? Aquí está la parte posterior, ¿sí? La cara interna, está igual aquí. Y miren, aquí está la porción horizontal, la vertical, aquí el canal palatino posterior, está la órbita y el esfenoides, ¿sí? ¿Qué más aquí? Pueden ver. Y ahora nos vamos a ir, ¿cómo se llama? Con los aforámenes o agujeros, ¿sí? Aquí los vamos a tener, esta es una vista inferior, como si yo estuviera viendo su boca, ahora sí, desde inferior a superior, ¿sí? Entonces aquí están, dice apófisis palatina del hueso maxilar, ¿sí? Aquí viene el foramen palatino, acuérdense, son 2, derecho e izquierdo, ¿sí? Mayor, y aquí miren, viene el foramen palatino menor. Aquí está el hueso bome que acabamos de ver, ¿sí? Aquí viene el gancho pterigoideo, ¿sí? La lámina medial de la apófisis pterigoide. Si se fijan, pues sí, nos los cambiaron, ¿no? Queda diferente, ¿no? Porque ahí ya está unido. Y aquí nos marca también el foramen del incisivo. Y miren, aquí está. Igual, sería en la parte ósea. Aquí nada más están los principales, el foramen incisivo, ¿sí? El palatino mayor, aquí el palatino menor, ¿sí? Y aquí viene el surco del palatino, ¿eh? Y aquí vamos a ver las inervaciones, todavía no vamos a ir, pero los podemos mencionar, ¿sí? Ese es el ramo nasopalatino, ¿sí? Aquí viene el mayor y el menor. Lo único que fue que en lugar de verlo así, le pusimos las terminaciones nerviosas, ¿ya se fijaron? Y esto es lo que infiltran los dentistas. No sé si por ahí andan los papás de sus papás que sean dentistas, ¿sí? Entonces tienen que saberse bien el recorrido de esta inervación para que puedan infiltrar, ¿sí? Para que, por ejemplo, que trabaje el estomatólogo, ¿sí? Y el paciente pues esté bien, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer el resumen de lo que viene siendo nuestro hueso palatino, ¿sí? Entonces vamos a recordar, es un hueso par, ¿sí? Tiene 2 porciones, acuérdense, una horizontal, una vertical, ¿sí? Sus caras, acuérdense de la parte horizontal, es superior o inferior, ¿sí? Superior, fosas nasales, inferior, la bóveda palatina, ¿sí? Los bordes, acuérdense, son 4, anterior con la apófisis palatina del maxilar, el posterior, acuérdense que es libre y es pequeño, ¿sí? O cortante, y la espina nasal posterior. De eso vamos a tener el borde interno, ¿sí? Acuérdense que se articula con su homólogo, y la porción, vamos a regresarle aquí, la porción vertical de lo que viene siendo del palatino,
¿Sale? Bueno, de las caras, nos vamos a la porción vertical, vamos a tener igual cara externa e interna, ¿sí? Va a ser el fondo de en la parte externa, el fondo de la fosa pterigomaxilar, ¿sí? Ya lo quité aquí. Las rugosidades, acuérdense, para la tuberosidad del maxilar, de esta zona, y el conducto palatino posterior, ¿sale? Bueno, ¿qué más vamos a tener? Sí, va a presentar rugosidades, ¿sí? Para la apófisis pterigoides. Internamente va a presentar una cresta turbinal superior e inferior, acuérdense que son estas, ¿sí? Y los bordes, el borde superior, acuérdense la apófisis aquí orbitaria, ¿sí? La escotadura palatina y la apófisis esfenoidal. Borde inferior, ¿sí? La apófisis piramidal, acuérdense que se divide en 3 facetas, media, interna y externa. La media, acuérdense, lisa, y la interna y externa van a ser rugosa y va a presentar los conductos aquí palatinos, ¿sí? Accesorios. En el borde anterior, ¿sí? Acuérdense, va a estar articulado con la cara interna del maxilar, ¿sí? Aquí, y en la parte posterior, ¿sí? Con la cara interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Bueno, ese sería nuestro hueso palatino, ¿sale? Hasta ahí van todos, ya les hice el resumen al final. ¿Sí está bien, Joshi? Marco, Stephanie, ¿sí? Ahí les hice el resumen. Sí, profa, todo bien. ¿Sí? Todo bien, ¿Sí? profa. Bueno, vamos a seguir, ¿sale? Bueno, se fijan, pues, que este hueso sí hay que girarlo, ya con el modelo ya lo giramos. Y vamos a seguir ahora con los músculos ya de la masticación. Sí, ya terminé con ustedes todos los huesos, sí. A ver, hago un recordatorio. Ya vimos cigomáticos, unguis, gómer, la concha inferior, el conecto inferior, los palatinos y maxilar, los 2 maxilares, ¿verdad? Ya terminamos bien, ¿verdad? Ya no me falta ninguno de cara. No, ¿verdad? Con ustedes, para que nos sigamos ya con los músculos, ahora sí. Creo que no, profe. No, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a seguir con los músculos. Gracias. Bueno, vamos a tener que tenemos músculos de la masticación, ¿sí? Y ven que yo siempre les he dicho, pues estos músculos pues, se relacionan con el habla, perdón, y articular palabras, ¿vale? Entonces ahí tenemos el macetero, dice el temporal, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial, ahí lo podemos ver en la imagen, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a tener de estos músculos que ven en la imagen? ¿Sí? Vamos a tener aquí, ¿sí? Unos abren y otros cierran la boca. ¿Ya se fijaron en la imagen? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer a nuestro modelo? ¿Sí? Vamos a tener, ¿sí? Pues el pterigoideo lateral, si lo van a poder hacer, ¿sí? El medial también, el macetero, ¿sí? Igual el temporal, ¿sí? Lo podemos realizar. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Pues vamos a empezar con el que ya todos conocemos, o ya el de abanico, ¿sale? Entonces, ven que les había pedido el material de Zuccomi rojo. Entonces empezamos, lo cortamos, ¿sí? Y lo vamos a colocar, ¿sí? ¿cómo se llama? En su modelo, acuérdense, ahorita vamos a ver en forma de abanico, perdón, o de forma semicircular, ¿sí? Lo van a empezar a cortar. Bueno, ¿qué vamos a tener, sí, del músculo aquí temporal, ¿sí? Pues vamos a tener, bueno, aquí ya vieron que se abre y cierra la boca. Bueno, entonces aquí, acuérdense que habíamos mencionado las fascias del temporal, ¿sí? ¿Se acuerdan de las líneas? ¿Sí? A ver, ¿me recuerda este hueso cuál es, Jocelyn? ¿Te acuerdas cómo se llama este hueso? Está ahí con el cursor. Aquí, bueno, ya se fue. Está aquí. Jocelyn. El parietal. Ay, se me va el ratón. ¿Qué se parece? El parietal. Bien. Sí, entonces se acuerdan que habíamos marcado, sí, con su estilete, las líneas superiores e inferiores. ¿Se acuerdan? Entonces ahí las van a colocar,
sí, su músculo, su músculo ya, ¿vale? Y lo empezamos a colocar. Bueno, ¿y qué más otro músculo van a abarcar? Acuérdense, el músculo aquí, el músculo del hueso temporal, ¿vale? Entonces ahí también lo tienen presente, ¿sí? Bueno, ¿qué otra parte vamos a tener? ¿Sí? Pues va a haber una fascia, ¿sí? Superficial y una profunda. Esta está, si se mencionan, es muy delgada, ¿sí? Por eso le está diciendo, pues es superficial, ¿cómo se llama? Es delgada, ¿sí? Bueno, ¿y qué más vamos a tener de este músculo temporal? Sí, pues va a tener orígenes que ya vimos, el parietal que ya me mencionó su compañera, y acuérdense, su principal función va a ser el cierre elevación de la mandíbula, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué quiere decir el cierre? ¿Sí? También va a participar, ¿sí? En la retrusión mandibular, pero es muy leve, ¿sí? Como cuando sonreímos, digamos, ¿sí? Porque ahí participan con otros músculos, ¿vale? Y también puede participar en la desviación mandibular, o sea, cuando hacemos, o sea, cuando dicen, no queremos saber algo de alguien, ¿sí? No, entonces ahí lo movemos un poco, no quiere decir que, se movió todo completamente, sí, no, eso no, ¿sale? Entonces ahí sería en donde se está moviendo, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a tener? El temporal, como siempre les he dicho, ¿sí? Viene de forma de abanico, ¿sí? Y pues va a constituir, ¿sí? Entre la fosa aquí del temporal, ve que aquí que está la apófisis, ¿sí? Del temporal, aquí hay una fosa. Si ya vieron el video, se los muestra, el cráneo lo gira y ahí les enseñan esa fosa, ¿sí? Del temporal. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Sus fibras se dirigen hacia de superior a inferior, ¿sí? Pues digamos que el punto de apoyo sería, o el lugar donde llega sería la apófisis, ¿sí? En esa fosa, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Va a tener, ¿sí? Una pequeña aponeurosis, ¿sí? Esta se va a encontrar en la cara profunda, ¿sí? Y en la parte aquí media, en la cara interna, también va a constituir una parte del arco, ¿sí? Cigomático, ¿sí? Se va a continuar hasta llegar a la apófisis coronoides, acuérdense, de la mandíbula, ¿sí? En su cara medial y en el borde aquí anterior. Entonces, hasta ahí van a llegar, ¿sí? Una inserción del hueso temporal. Entonces, ahí colóquenlo o pónganle ahí apófisis coronoides a su modelo con su post-it para que lo tengan presente, ¿vale? Bueno, ¿qué más vamos a tener? Acuérdense, este músculo, pues va a tener, sí, relaciones, sí, bueno, pues, digamos que, y también va a estar vascularizado. ¿Qué quiere decir? Que van a ver arterias y venas en la zona donde se encuentra, ¿sale? Entonces ahí póngale una arteria, ¿sale? Mañana vamos a poner el dibujito, que aquí sería, ¿sí? Toda la parte, ¿sí? Arterial, ya no, ¿cómo vamos a poner todo? Bueno, vamos a irlas poniendo poco a poco, ¿sí? Entonces va a ser la arteria, ¿sí? Temporal profunda. Se fijan aquí, nos marca la superficial, ¿ya se fijaron? Y aquí nos está mencionando, ¿sí? Que van a ser las arterias temporales profundas. Entonces, en esta parte estaría, pero en la parte profunda. Entonces, igual, aquí se lo van a colocar en esta zona, ¿sí? A su modelo, ¿sí? Con el limpiapipas, ¿sí? Póngale, va a estar irrigado por la arteria temporal profunda, ¿sí? Y vamos a tener la inervación, ¿sí? Va a ser por el nervio mandibular, que es tercera rama del nervio, ¿sale?
Acuérdense, del trigémino, ¿sale? Entonces le ponen ahí B3, ¿vale? Bueno. Sí, bueno, recordando, acción, acuérdense, vamos a tener, ¿sí? Que la contracción, ¿sí? Van a participar las fibras verticales, ¿sí? Y anteriores, eso va a ser en la contracción, ¿sí? Y lo que viene siendo las horizontales y que están aquí y posteriores, ¿sí? Lo van a dirigir al músculo hacia la parte posterior, que quiere decir, pues va a retruir o va a ser retropulsor o se va a dirigir hacia atrás, ¿sí? Que quiere decir de la mandíbula. Entonces, acuérdense, verticales y anteriores, ¿sí? Que están en esta zona, ¿sí? Va a ser elevador, ¿sí? ¿De quién? Pues del maxilar inferior. Y ya su contracción, ¿sí? Va a ser en las fibras aquí horizontales y posteriores que van a dirigir al maxilar inferior, ¿sí? Hacia atrás, ¿vale? Bueno, hasta ahí le voy a dejar. ¿Hasta ahí van todos? Pero Juan, ¿puede volver a repetir lo de las arterias que van de... que nos dijo que pusiéramos con la arteria? Ajá, la arteria, acuérdense, nada más es una. La arteria temporal profunda, ¿sí? Después ahí que está la superficial, imagínense que está profundamente, ¿sí? Si quieren la parte media del músculo, ¿sí? No voy a decir como así precisa, va y se dirige, no. Ahí está la arteria temporal profunda, ¿sí? Esa va a ser la irrigación, eso va a irrigar ese músculo, ¿sí? ¿Otra duda? Gracias, profe. ¿Sí? De nada, Jessy. Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Indicaciones, que les voy a dar. En su examen vamos a quitar los huesos de la cara, ¿sí? Y nada más va a quedar lo demás, los huesos de la cara los vamos a incluir con los músculos de la cara, para que vayan a la par, ¿vale? Entonces, sí, ese sería el dato anexo, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? No, profe, todo bien. No, profa, yo entré un poco tarde a la clase. Creo que me pasó lista, pero no se pudo activar mi micrófono. Por favor. A ver, Corona Ríos. Bueno, entonces, chicos, mañana sí quiero que repasen, porque mañana va a ser nuestro repaso, ¿vale? Entonces, nada más sería esta tarea que agreguen el músculo temporal, que es lo que vimos, y ya de ahí ya nos vamos con todos los músculos, ¿sí? Ya ubicando la zona de sus huesos, ya nos vamos a ir más rápido, ¿vale? Entonces, la única tarea que tienen es colocar bien el músculo en las zonas y repasar para mañana lo que vamos a hacer en el examen. Entonces, mañana daríamos un breve repaso, ¿vale? Sí, profe, está bien. Sí, profesor. ¿Vale? Sí, profe. Pero entonces nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Sí, profe, hasta mañana. Gracias, profesor. Buen día. Hasta mañana, profe. Bye, chicos.